Hey, ¿qué tal amigos? Un gusto saludar. Mi nombre es Luis Fernando Coello Pino, una vez más realizando un video de lo que es sucesiones, en sí de lo que es el derecho civil. Pues bien, para este nuevo video voy a hablar un poco de lo que compete el tema de la partición judicial de la herencia y el procedimiento cuando no existe acuerdo entre los herederos o legatarios. Pues bien, para empezar hablando de este tema, vamos a hablar de lo que es la herencia yacente. Este es un tema muy importante en base a lo que es el derecho de sucesiones. Cuando hablamos de la herencia yacente, claramente estamos hablando de las herencias. A ver, ¿y qué es una herencia yacente? Pues bien, es aquella que producido el fallecimiento de una persona, en este caso vendría a ser el causante, habiéndose abierto la sucesión, porque ya sabemos que una vez que una persona muere se abre la sucesión, y llamado a los herederos, porque cuando hay sucesión hay herencia, suceder, transmitir. Ya sabemos que sucesión es transmisión de bienes de una persona a otra, prácticamente de la persona que muere a su heredero. Entonces, es la herencia adyacente, es aquella que producido el fallecimiento del causante, habiéndose abierto la sucesión y llamado a los herederos para que acepten o repudien. Recordemos que los herederos pueden aceptar y repudiar la herencia para que acepten o repudien la asignación. Si estos no lo hacen, si estos no aceptan ni repudian, es decir, dejan la herencia sin titular, en este caso el juez y solo el juez eh, declara yacente la herencia. En este caso sería que el curador de la herencia yacente se haya sujeto de cierta manera a administración, ya que va a administrar los bienes, y estos bienes no puede ser alterado de ninguna forma o de ninguna manera por el curador. Estoy viendo chueco porque mi cámara está aquí un ladito. Me voy a poner acá. Ya, y entonces el curador no puede disponer de los bienes, por decirlo así. Eh, También hay que tener en cuenta que después de fallecido el causante, o sea, después de dado un tiempo de 4 años, según entendí, según esto es referente a los tomos de Guillermo Bozano, después de los 4 años de fallecido el causante, ¿cómo le explico? Cuya herencia está en curaduría, el juez puede disponer la venta de los bienes, solo el juez, no el curador, no puede, como digo, disponer o vender los bienes, ya por poner así un ejemplo muy claro. Y otra cosa, la curaduría termina, estamos hablando de la herencia yacente, termina por la aceptación de la herencia. Si un heredero acepta la herencia o los herederos aceptan la herencia, hasta ahí queda la curaduría. O, o, o si ya es capaz en este caso. Eh, Cambiando un poco de tema, hablando sobre este tema muy importante que viene a ser la declaración de apertura y, y la formación de inventarios. Cuando hablamos de la declaración de apertura y la formación de lo que viene a ser esto de los inventarios, eh, hay que tener en cuenta algo muy importante, que todo interesado en una sucesión eh, tiene dos alternativas o dos clases de medidas, por decirlo así. O sea, una viene a ser de carácter provisional, ya es de carácter provisional. Y la otra es que reviste un sentido firme y definitivo, por decirlo así. Ya, ahora en las que son de carácter provisional, en lo que hablamos de la declaración de apertura y la formación de inventarios, en las que son provisionales, encontramos lo que es la guarda, eh,
la fijación, la posición de sellos, la declaración de herencia y el nombramiento del curador. Aquí es donde se nombra al curador, en este caso. Ya, si bien en estos casos, después que se nombre el curador, ahí termina lo que viene a ser de carácter provisional. En cambio, en la revisión que tiene un sentido firme, la declaración de apertura de la sucesión es el primer paso. O se puede hacer la segunda forma, que es la formación de inventario. Se puede pedir la formación de inventario. Una, la declaración de apertura de la sucesión. Y dos, la formación de inventario. ¿Ya? Eh, Hay que tener en cuenta las fases del derecho sucesorio. Son tres. Y estas son muy importantes y que hay que tenerlas muy en cuenta. Una es la apertura de sucesión. Dos es la delación. Y tres es la aceptación de la asignación. Entonces son tres: la apertura de sucesión, la delación y la aceptación de la asignación. Pues bien, dentro de la apertura y la delación, eh, logré comprender que que son extrañas a la voluntad del causante, ya la persona que falleció. Son extrañas a la voluntad. La apertura de la sucesión y la delación son extrañas a la voluntad. Y por otra parte, la aceptación de la asignación eh, tiene como que un sentido de voluntad, por decirlo así. En esto de la formación de inventarios, que prácticamente cuando hablamos de la formación del inventario, comprendemos que el inventario es el acto por el cual el perito estudia todo en cuanto integre el patrimonio sucesorio. Recordemos que estamos hablando de declaración y apertura y formulación de inventarios. Entonces, en la formación de inventarios, eh, como concepto básico podemos encontrar que es el acto por el cual el perito estudia todo en cuanto integre el patrimonio sucesorio, el patrimonio que prácticamente está por ser, por ser parte de sucesión. Entonces, cuando hablamos de los intervalos ordinarios, eh, o sea, hay dos clases en este caso cuando hablamos de la formación de inventarios. Eh, Según entendemos tenemos los intervalos ordinarios y eran los intervalos solemnes. Y decía que los intervalos ordinarios, o sea, en este caso, los peritos, de una u otra forma, o sea, los peritos, los que realizan el inventario, porque los que realizan en sí los inventarios son peritos, eh, lo hacen de una manera detalladamente en estos ordinarios. Los peritos enumeran todo cuanto compete al patrimonio sucesorio. Lo hacen de manera extremadamente detallada. Y los intervalos solemnes, eh, aquí es, o sea, en los ordinarios existen los peritos y en los solemnes hay otras personas aparte de los peritos que intervienen en estas formaciones de inventarios. Eh, para ser un poco más claros, en los intervalos solemnes, en este caso, aparte de los peritos, interviene el secretario de la judicatura, según entendí. Y ahora, primero tenemos que tener en claro algo muy importante. Los inventarios. ¿Qué son los inventarios? Estamos hablando de inventarios, pero el concepto de inventarios eh, hay que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de inventarios, decimos que es un procedimiento que de cierta manera se utiliza en algunos tipos de formas de extinción.
como de extinción de cierta clase de personas. O sea, es un procedimiento que se utiliza para la extinción de cierta clase de personalidades. Recordemos que existe la persona natural, la persona jurídica, también tenemos el tutor o curador. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en los inventarios, como decimos, se utilizan algunos tipos de extinción, por ejemplo, por extinción de una persona natural. ¿Cómo se extingue la persona natural? Prácticamente por causa de muerte, ¿no es cierto? Y aquí entra esto de los inventarios, ¿no es cierto? Porque si una persona se muere, prácticamente se necesita hacer un inventario de sus bienes eh, para, para poder heredar, como quien se dice, ¿no? Y tener cada quien sus partes iguales y cuántas casas tenía por aquí, terrenos tenía por acá, tenía un carro, tenía dinero, tenía activos, pero también tenía pasivos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Eso en el caso de la persona natural, en la extinción de las personas jurídicas. En la persona natural, en este caso de la persona jurídica, también, porque en este caso también se inventarian bienes. En el caso del tutor o curador, sería si este es menor de edad, se necesita el inventario para ver todo este tipo de cosas. Si es interdicto, ¿qué, qué, qué bienes tiene? O es un interdicto y tiene bienes. Todo esto hay que tener muy en cuenta en este tema de los inventarios. Ahora, de los inventarios encontramos en nuestro Código Civil ecuatoriano, en el libro 1, en el libro 2, en el libro 3, en el libro 4. Pero hay que tener algo muy en cuenta y muy presente, que es que en el libro 1, por así decirlo, que nos habla de cómo se hace esto de los inventarios, del tutor o curador. Porque de cierta manera es un inventario solemne de los bienes del pupilo. Y mi profesor esto nos decía que nos hablen los artículos 405 y 406 de nuestro Código Civil. En cambio, el libro 3 de esto mismo de los inventarios, esto va más en base a las sucesiones. Eh, También, o sea, el libro 1 habla también de las sociedades conyugales y cómo se da esto del inventario en esto de las sociedades conyugales y nos recuerda que hay 4 formas de extinción eh, y nos dice cómo se da la división de bienes y cómo se debe hacer el inventario. Y en este caso, si uno no está de acuerdo, se debe acudir a un juez de familia. Por tenerlo así en cuenta, el libro 1 y el libro 3 se acuden a un juez de familia. El libro 2 y el libro 4 en esos casos se acude a un juez civil, pero eso ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Em, Continuando, como lo decía, si uno no está de acuerdo con el inventario, se debe acudir a un juez de familia, ¿no es cierto? Em, el juez civil es competente, en cambio, en el libro 2 y el libro 4. En el libro 4, por ejemplo, en la disolución de sociedades, ahí se hace el inventario de bienes cuando se hace la disolución de sociedades. Ahí en este inventario de bienes o sea, hacen el inventario de los activos y los pasivos. Y también en este caso, en esto de las compañías, si se disuelve la compañía, hacen igual el inventario de los activos. Entonces, esto del inventario es sumamente importante para poder desarrollar cualquier proceso de sucesión o cualquier proceso legal o cualquier disolución que se esté haciendo o la disolución conyugal. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto? Igual en esto, el caso que se nombra el curador, todo eso son temas muy, muy delicados.
Entonces el inventario ya tenemos claros que es un enlistamiento de bienes. Sí, ese es el inventario, ya es un enlistamiento de bienes. Teniendo en cuenta que el artículo 407 de nuestro Código Civil nos dice que para efecto de inventarios, el tutor o curador tiene que abarcar todos los bienes muebles e inmuebles, dinero, escritura, créditos que el pupilo deba. Aquí entran todo lo que compete en lo que es los activos y los pasivos. Igual cualquier bien que esté en poder del pupilo, por así decirlo. Entonces, esto más o menos como que en materia de derecho, o sea, como, como cuando existe el matrimonio, se supone que todos los bienes que están dentro del matrimonio se a priori suponemos que forman parte de la unión conyugal, ¿no es cierto? Pero estas son suposiciones. Igualmente se da en estos casos. Se supone que todo lo que tenía el pupilo en el poder es de él, así que todo eso tiene que ser inventariado. Por otra parte, tenemos que el inventario debe incluir eh, aún las cosas que no fueran de propiedad del pupilo. Eh, Todo esto, y esto para en este caso, como digo, todos los bienes entran a ser inventariados, los que son y los que no son. En cambio, esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el artículo 170, que nos habla sobre los activos y los pasivos. Y nos dice que todos los bienes se presumirá que pertenecen a la sociedad conyugal. Ya, para ser más claro sobre lo que les estaba explicando. Ya, entonces los activos y los pasivos se presumen que pertenecen a la sociedad conyugal. Entonces, la única forma de probar propiedad o de decir esto es mío, esto me pertenece, ese terreno es mío, esa vaca es mía, esa persona, eh, ese carro es mío, lo podemos probar con el título de propiedad respectivo. Esa es la única forma, o sea, no la única, no, pero es la forma eficaz de probar y decir, esto es mío, esto me pertenece, esta casa es mía, este carro es mío, este edificio es mío. Entonces, con el título de propiedad nosotros podemos decir que tenemos o qué bien nos pertenece. Por otro lado, el Código Civil, nuestro Código Civil ecuatoriano, nos dice que el inventario de los bienes de una persona difunta tiene que seguir las mismas reglas que el inventario de tutorías, o sea, del tutor. Es decir, lo que nos dice en el libro 1 sobre el inventario. El inventario de bienes tiene que seguir, o sea, en este caso es con el legislador ya nos puso cómo se debe hacer el inventario en el libro 1 y nos está dando la pauta de que se hace de la misma manera como se hace en el libro 1, en el caso de las tutorías o las curadurías. Sí. Por otra parte, el artículo 1245 nos dice que una vez que se abre la sucesión, quien tenga interés o presuma eh, tener interés que se inventaríen los bienes, o sea, el que tenga interés de que se realice un inventario de bienes, en este caso podrían ser los acreedores, o sea, de los acreedores del causante, que tienen interés para poder cobrar lo que prácticamente el causante les debía en vida. En este caso, los acreedores pueden ser las personas que tienen interés de que se inventaríen los bienes de la persona fallecida. Como digo, para poder cobrar las deudas que hubiera tenido la persona que falleció, ¿no es cierto? Que abrió paso a la sucesión.
Entonces el inventario se hará de acuerdo con las reglas del inventario de bienes y del tutor. Eso por una parte, para tener muy en cuenta. Por otra parte, teniendo en cuenta todo este tema, este tema es principal, ya que la sucesión constituye un asunto sumamente problemático en ciertos casos, ya que el objeto principal de este acto jurídico, que es la sucesión, es la transmisión de bienes, como lo dije. Existe un conflicto específicamente cuando no existe un acuerdo entre los herederos o legatarios, situación en la cual nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, juega un papel fundamental. ¿Ya por qué fundamental? Porque prácticamente se debe determinar las normas y pautas para que el proceso de sucesión se lleve a cabo o se ejecute, por así decirlo. Y este debe ejecutarse sin afectar los derechos de los intervinientes. Entonces es un tema muy importante que tenemos a tener en cuenta. Este proceso de manera muy superficial. O sea, inicia con la determinación de los bienes que se encuentran en controversia, por así decirlo. Esto a través de un inventario. Como lo dije, el inventario se genera que realice la partición de los bienes entre los herederos o legatarios, misma que es realizada por el juzgador, como les dije, por el juez, considerando varios aspectos importantes, como lo vimos. En nuestra legislación ecuatoriana aún existen algunos vacíos legales eh, que, que deben ser normados, por así decirlo, sobre todo en este momento que se producen grandes cambios legislativos, especialmente en materia procesal. Entonces creo que este tema de la sucesión constituye un asunto un poco problemático en ciertos casos, como digo, porque de cierta manera existe un orden para esta transmisión de los bienes. Entonces es algo sumamente importante. El fallecimiento de una persona en sí, o sea, el causante. Ya cuando una persona se convierte en causante, constituye un hecho, un objeto que integra la realidad del individuo como ser social. O sea, prácticamente la persona que deja este mundo, los derechos y obligaciones de esa persona son reemplazadas por otra o son transmitidas a otra persona. Desde la perspectiva del derecho, esto conlleva a la apertura de la sucesión y además genera que todo un proceso, por así decirlo, eh, se materialice por medio de la transmisión. Tenemos que tener en cuenta que en esto de la herencia yacente y todo esto de los inventarios, el proceso sucesorio llega a establecerse o a entablarse entre ascendientes, descendientes y el cónyuge. Todos estos son herederos, tiene derecho sobre el caudal hereditario a partir del derecho del causante. Eh, la sucesión en nuestro país supone la subrogación de una persona en el puesto de otra, como lo estoy diciendo, lo reemplaza, es transmitible, esa persona no está, pero se transmitió a otra todas todo lo que deja esa persona prácticamente al momento de dejar este mundo. Eh, Situación desarrollada en el marco de una relación jurídica específica, por así decirlo, ya cuando se convierte en causante, a pesar de que el acto traslativo de dominio, ¿cómo lo diría? Resulta siendo la misma relación. Ya, la concepción de la sucesión, o sea, el suceder, como ya le dije, es transmitir desde el ámbito de la doctrina jurídica, viene a ser tratada hasta por diversos juristas y nos dicen que la sucesión a título universal supone el paso
en bloque de una necesidad de transmitir los bienes de una persona a otra. Todo el patrimonio que hizo en vida se transmite. Y todo esto para comprender un poco mejor el tema de lo que es el inventario. Con respecto al juicio de partición, en el marco de la sucesión hereditaria, para desarrollar un análisis de acuerdo adecuado, por así decirlo, hay que mencionar el comportamiento del proceso sucesorio y posteriormente analizar el ámbito teórico para poder comprender esta sucesión mortis causa, que prácticamente marcan un desarrollo en esto de la cesación, que, que mencionan casos muy específicos en los que la herencia necesita, o sea, que en la herencia se da esto de la apertura, la delación y la adquisición. O sea, cómo les diría? En un primer momento, la herencia resulta ser la apertura, la cual tiene lugar cuando ocurre la muerte de la persona. O sea, la muerte constituye un requisito para que la sucesión pueda abrirse. Como segundo momento, hablando ya de la delación, que no es más que el derecho que les asiste a las personas que poseen un vínculo con el causante, o sea, es del derecho a heredar el patrimonio dejado por el fallecido. De eso hablamos cuando hablamos de la delación. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la adquisición de la herencia, es la presunción de aquellas personas que ya son llamadas por la delación lleguen a aceptar de forma expresa o tácita la herencia. Es decir, que la adquisición llega a equiparse con la aceptación de la herencia. Cabe señalar también, por otra parte, que puede darse la denominada repudiación, pueden decir no quiero, y, y- y prácticamente que parte del propio derecho que otorga la delación a la persona llamada a heredar, la cual no llega a ratificar la aceptación. Esto implica que cese la condición de heredero, pues por tanto se materialice la pérdida de la adquisición hereditaria, que no llega a ser confirmada. ¿Qué más sería? Otro de los elementos también a destacar dentro del proceso, de este proceso sucesorio es la comunidad hereditaria, ya que la cual acaba como toda situación de comunidad por la división de su activo, a consideración del tratadista, como era que decía Isidro Martínez, si no me equivoco. En lo que refiere al derecho que llega, como diría, a ostentarse respecto a la comunidad hereditaria, se puede afirmar que no recae sobre una sola cosa, sino llega a toda la masa hereditaria. Una vez ya, cómo les diría? Ya adentrándonos en la partición hereditaria, esta se presume, o sea, no se presume, esta presupone la herencia de una pluralidad donde, como diría, rige la simultaneidad de los sucesores y donde cada uno corresponde una cuota de comunidad hereditaria. Dice. Sí, eso sería un poco de lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es la sucesión, de lo que es la comunidad hereditaria. Por ejemplo, en la partición judicial, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano posee las siguientes características. A ver, si no me equivoco, el procedimiento voluntario estipulado de manera expresa en la norma procesal eh, es una característica principal. Otra sería que genera efectos retroactivos, ya que se reconoce la posesión de los herederos respecto a los bienes desde el fallecimiento. Eh, ¿Qué sería también? Los llamados a administrar los bienes, que son los herederos. Eh,
Las acciones de participación y adjudicación poseen un carácter declarativo, es un procedimiento que se ventila a primera instancia de manera civil. Entonces, todo eso en lo que compete a la sucesión. Eso sería todo en cuanto pueda hablar. Les agradezco mucho. Es un tema que me llama mucho la atención. Igual estoy aprendiendo. Espero me comprendan. Y muchas gracias.